Siempre es un gusto tener en el estudio a un político de los que uno realmente mira con respeto, con aprecio. Se llama Richard Arce y está con nosotros. Buenas noches y bienvenido, Richard. Oscar, buenas noches. Muchas gracias por la deferencia y la oportunidad de compartir contigo y hablarle al país. Permítame empezar con algunas láminas de la última encuesta de Datum, publicadas este fin de semana. Por favor, señor director, si pueden mostrar. En estas encuestas, el 71% pide la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, mientras el 56% está de acuerdo con una asamblea constituyente, aunque ciertamente solo el 17% sabe cuál es su función. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ahí hablamos del mecanismo de la nueva Constitución, ¿no es cierto? El 60% cree que debería ser un grupo de expertos y 30% una asamblea constituyente. O sea, es algo que todavía está como en proceso. La siguiente lámina, esta información de Datum, publicada el fin de semana en el diario Gestión. Respecto a la Constitución, ¿cuál de las siguientes opciones se acerca más a su forma de pensar, ¿no? Y la mayoría realmente quiere, básicamente, un cambio, o que la Constitución tenga algunos cambios, pero solo 29% quiere cambios radicales o completos. Ese es un poco el panorama que estamos viviendo. Pero retrocediendo al tema de Dina Boluarte y el Congreso, Richard, y yo sé que usted está muy cerca además y es convocado también a Palacio de Gobierno. ¿Qué está haciendo mal Dina Boluarte? Porque por un lado vemos efectivamente ese 71% de rechazo, pero por otro lado vemos, con agrado, que va colocando gente en diferentes ministerios, en diferentes direcciones, gente honesta, gente con capacidad. Entonces, es una real contradicción, ¿no? No, pero hay una cuestión objetiva, Oscar, que es que más que las manifestaciones y las protestas que se dan en el país, muchas de ellas con un trasfondo totalmente legítimo, en eso quisiera aclarar, porque si las comunidades, los caseríos, los centros poblados, distritos de ese otro Perú tradicionalmente excluido el día de hoy salen a las calles para hacerse escuchar, es porque hay un Estado ausente, que tenemos un problema bastante serio de fracturas sociales. Eso también lo registra y de ausencia de Estado, definitivamente, sí, claro, que el día de hoy se canalizan en un tema político, ¿no? Entonces, eso es muy importante poner sobre el tapete porque ahí entra a colación el siguiente punto. En la calle la gente lo que está pidiendo es la renuncia inmediata de la presidenta, están pidiendo la disolución del Congreso. Y si tenemos cierta sintonía, más aún con las encuestas que se están dándose, la salida es que se vayan todos. Pero ¿cómo se tiene que hacer esto de que se vayan todos? Tenemos que hacerlo de manera ordenada, con el adelanto de las elecciones, que se tiene que aprobar. Nadie, no, por supuesto, el Congreso de la República. Ni la presidenta ni el Congreso. Pero a lo que voy es que, las cosas. Objetivamente, la responsabilidad para promover el adelanto de elecciones recae estrictamente en el Congreso de la República. Pero hemos sido testigos durante estas semanas de los pretextos, porque cada uno de los argumentos que daba la extrema derecha y también la extrema izquierda, que inclusive utilizaba como bandera la Asamblea Constituyente para no votar por el adelanto de elecciones, Oscar, es simple pretexto. No quieren irse. Los congresistas han llegado a un consenso. Sí, por fin se pusieron de acuerdo. ¿Y cuál es? No irse, quedarse si es posible lo más que puedan hasta 2026. Quieren alargar su agonía. Ahora, lo cierto y es hay que una los indolencia asiste la frente. ley. No, pero terrible, ¿no? Porque, claro, a ver, yo me pongo en el otro lado, de abogado del diablo, literalmente, para defender a los congresistas. Yo, congresista, digo, oye, me eligieron por 5 años, ¿por qué tengo que irme? Porque una encuesta dice que me vaya. Porque no fuiste capaz, vamos a tener congresos cada año porque la encuesta me dice que me vaya. No, porque no fuiste capaz de cumplir tu responsabilidad para el cual fuiste elegido. Durante 17 meses tuviste un gobierno con claros indicios de corrupción. Y ahí está ese ministro Silva que ahora está asilado en Venezuela y recibe $5.000 del Estado venezolano, mientras que vemos a sus connacionales venezolanos acá en la calle pidiendo limosna. Esa es la desgracia de lo que ha significado Venezuela. Hubo corrupción y el Congreso no actuó como le correspondía teniendo los mecanismos constitucionales. Más aún, inclusive festejaron el día de la vacancia de Pedro Castillo, que correspondía. Esa foto era patética. ¿Pero qué festejaban, Oscar? ¿Qué festejaban? ¿Ellos han hecho absolutamente algo? Entonces la gente siente indignación. Castillo solito se disparó. Entonces siente indignación y hemos llegado a tal extremo donde lamentablemente hemos entrado a una polarización, donde los extremos son los que están poniendo la agenda del país y nos están enfrentando entre peruanos. Pero nada parece indicar que este Congreso vaya a cambiar de opinión. Es más, a ver, si no
se ha aprobado el adelanto de elecciones, teniendo la gente quemando, ¿no es cierto?, las calles, tomando aeropuertos, ¿usted cree que va a hacerlo cuando efectivamente y felizmente están bajando, digamos, la intensidad de las protestas? Mira, han sido tan indolentes con todo lo que acabas de graficar, porque acá hay víctimas justamente de las protestas y tenemos que levantar nuestra voz porque se exige justicia por los muertos civiles, pero también por el policía que fue quemado vivo y también por los heridos, más de 1.400 personas, la mitad policías, la mitad civiles. O sea, eso nos debe interpelar como sociedad y ahí viene la responsabilidad de los políticos. Ahora, soy consciente, he sido congresista, yo he vivido un proceso donde teníamos que cerrar un congreso. Y yo participé activamente en ese cierre de ese Congreso, porque evidentemente ante la anomia, la incapacidad funcional de un Congreso que más estaba en esa época avalando inclusive organizaciones criminales como los Cuellos Blancos, teníamos que cerrarlo. En esta circunstancia no veo esa predisposición, ese desprendimiento. Pero es ahí donde viene mi tesis y lo escribí en varios artículos esta semana. Tiene que haber presión. Y en ahí entra el rol clave también del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo tiene que emplazar al Congreso y hay mecanismos para hacerlo, para que se pueda dar el adelanto de elecciones. Un error gravísimo en esta circunstancia es creer que como la conflictividad está bajando, que ya se solucionó el problema y que pateando el problema para el futuro estamos solucionando. Esto puede ser altamente peligroso porque esto puede implosionar. Y esta salida ordenada que te planteo que debería ser el camino constitucional. Somos un país, yo sé, con todos los defectos, los errores y todo lo que ha significado 200 años de vida republicana, pero mal que bien el Estado peruano está encaminado. No podemos tirarnos a la borda del país. Y estamos de acuerdo en que sea el Ejecutivo, obviamente la Presidenta, el Gobierno, pero ¿qué más podrían hacer? Ya presentaron varios proyectos. No tienen mandato imperativo sobre otro poder del Estado. Básicamente es invocar. ¿Qué más podrían hacer? Pero ahí está la responsabilidad, porque también si no, lo dejamos a este escenario y vamos a seguir esperando que siga habiendo conflictividad. Tiene que haber mucha prudencia en los mensajes, Óscar. Yo escucho a los de la extrema derecha, he escuchado a este almirante Montoya, me causa profunda indignación que incentive con sus mensajes inclusive la propia violencia, porque él inclusive llama terroristas a mis hermanos de Apurímac, de Ayacucho, de Puno, de Cusco, que como estamos analizando, y tú lo acabas de describir en tu editorial, acá hay un problema serio, hay que entender que hay un problema social, de exclusión, de postergación, que el modelo que supuestamente nos ha ayudado a crecer a nivel de indicadores macroeconómicos, y eso es innegable, también tenemos que entender que no ha permitido ese chorreo generar beneficios. Pero ojo, al otro lado, en la extrema izquierda tampoco que se estén regocijando en este momento, porque ellos también son directamente responsables de esta situación, porque en vez de reducir esas brechas de exclusión que tenían el gobierno durante 17 meses, lo único que han hecho es incentivar con mensajes de odio, con una confrontación, una estrategia marxista de lucha de clases, blancos contra cobrizos, limeños contra provincianos. ¿Qué responsabilidad tiene en todas estas protestas y sobre todo en la violencia de las mismas Vladimir Cerrón, a quien usted conoce muy bien? Es parte, y al igual que Bermejo, al igual que Bellido y toda esta gente de la extrema izquierda, inclusive a la propia Verónica Mendoza, porque estuvieron muy calladitos durante 17 meses, nunca levantaron ni siquiera las banderas de defensa de los derechos humanos, menos de la corrupción, porque estaban muy bien cómodos. Recuerda bien que Cerrón tenía los ministerios, para empezar el de salud. Claro. La señora congresista Kelly Portalatino, ¿qué mérito tenía para ser ministra de Salud? Más que ser allegada a Vladimir Cerrón. O debe recordarse de la agüita racimada, ¿no? O el otro ministro que le compraba departamentos a la querida, ¿no? O sea, disculpa que entremos a un tema hasta burdo, pero no hay que olvidar lo que ha sucedido. Entonces, en esta circunstancia, ellos tienen una gran responsabilidad. Entonces, tenemos que buscar una estrategia más ponderada, más mesurada, porque si te das cuenta, los extremos son los que están generando este ambiente de conflictividad. Felizmente, como lo comentábamos al inicio en el comentario editorial, esta huelga general pomposamente ya convocada por CGTP ha sido un fracaso absoluto, lo cual quiere decir que efectivamente la ultraizquierda no tiene el apoyo que quiere tener, que ya quisiera tener Cerrón, ¿no es cierto? Y que lo que hay en realidad es una protesta, una indignación que se ha ido acumulando en el tiempo. Yo tengo otra lectura, es lo siguiente, hay una protesta legítima, la gente se manifiesta, un tubo de escape ha sido este tema político, pero con objetividad.
lo que pretenden hacer Cerrón y compañía, inclusive gremios reconocidos como la CGTP, es que quieren aparecer con el caballo y colocarse adelante como los abanderados, los que van a liderar supuestamente la movilización, cuando no entienden que detrás de esto hay problemas serios. Y te lo puedo graficar con algo muy concreto. En la costa, donde hay el desarrollo de la agroexportación, el problema ha sido en Barrio Chino, en Ica. Y el problema ha sido en el norte, en La Libertad, en la provincia de Virú, en Chao y Virú. Y tú empiezas a revisar en los últimos 2020, 2021, 2022, ha habido una serie de escaramuzas, ha habido bloqueos de carreteras, ha habido problemas subyacentes en la zona. Entonces, fíjate, para hacer el análisis mucho más completo, para no estar viendo el árbol, sino el bosque, y entender muy bien la problemática, más allá de la demanda política, del adelanto de elecciones, que se vaya la presidenta, que cierren el Congreso, ¿te das cuenta por qué se manifiestan y por qué se ha bloqueado la carretera en Chao y Virú? ¿Por qué no se bloqueó en Chimbote o se bloqueó en Piura, en Tumbes? ¿Por qué se bloquea ahí? O en Barrio Chino. Hay otros problemas que no se están atendiendo. O sea, que hay responsabilidad del Estado, por supuesto. Que la agroexportación también tiene que entender de generar mayores beneficios a los trabajadores en esta evolución positiva que se da al país, porque contribuyen a los agroexportadores, pero también que entiendan que los trabajadores que ayudan a generar esa riqueza tengan mayores beneficios. Ahora, y se puede integrar mucho mejor a la cadena para solucionar el problema integral, Oscar, no estar pateando el problema para el futuro. Usted, Richard, es una de las personas, uno de los políticos de izquierda que sin dejar de lado las banderas del ambientalismo, ¿no es cierto?, y obviamente de los reclamos para los más necesitados, no deja de reconocer la importancia de sectores como la minería, petróleo, energía, para, digamos, generar esos ingresos que el Perú necesita justamente para ayudar a los que más lo necesitan. En ese sentido, el impacto que está teniendo en la economía, estas protestas, esta desestabilización, esto que nos está haciendo revisar a las calificadoras la situación del Perú, ¿cómo se puede menguar? ¿Cómo podemos ayudar, no a Dina Boluarte, al gobierno en general, al Estado peruano, a bajar la temperatura y empezar a hacer? Porque el gran reto, Richard, es cómo hablamos con gente que no tiene rostro. Porque las protestas no tienen rostro. Sí, pero podemos sectorializar y enfocar la atención justamente como te acabo de graficar. Te he dado puntos muy concretos en la costa. Chao Virú, te he dicho Barrio Chino. De la misma manera, vayamos al sur, vayamos a Andahuaylas, en Apurímac, vayamos al corredor minero. Por supuesto, y muchos compañeros de izquierda probablemente se van a molestar, pero seamos objetivos. ¿Cuál es la principal fuente de ingreso para el erario en términos solo tributarios? Y si entienden de qué significa la economía, de cómo esa rueda gigante se empieza a movilizar justamente es con la inversión privada, pero que se le exige altos estándares ambientales, respeto a los derechos laborales, el pago de los tributos como corresponde y de parte del Estado garantía para que se respete también el funcionamiento de esas empresas. Entonces, si entendemos con esa visión, vamos a poder recuperar, pero te estarás dando cuenta que en esta circunstancia los principales afectados, para empezar, es el turismo. Así es. Cusco, Machu Picchu está cerrado. En el corredor sur, olvídese el corredor, un momento de las empresas. Los proveedores son la cadena de pagos de proveedores que están sufriendo tremendamente porque no pueden atender, no pueden llevar avituallamiento, repuestos, etcétera, a las grandes empresas, y eso es afectar a los más pobres en realidad, ¿no? Porque al final, cuando no funciona esa rueda de la economía que genera, por ejemplo, toda una cadena de comercialización, toda una cadena de valor que subcontrata los servicios de proveedores de diferente índole, eso ayuda a movilizar la economía. Cuando se para esa rueda, la afectación viene en cadena, es un efecto dominó, y eso afecta directamente a ese ciudadano de a pie que está buscando trabajo. Muy aterrizado. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en el corredor sur, que es importantísimo? Según últimas informaciones, algo del 20% de la producción del cobre se está afectando, se está frenando en el Perú. Eso es una locura. Y Las Bambas ha declarado que iba a paralizar sus operaciones porque sigue bloqueado el corredor minero. Así es, la semana pasada hablamos con el secretario del sindicato. No he venido acá a abogar por la empresa minera Las Bambas. Sí, claro. Pero cuantitativamente, solo para graficar, por cada día paralizado, Apurímac pierde 5 millones de soles. Por cada día. Me refiero a los ingresos que se obtienen en regalía y en canon minero. Entonces, en ese escenario, con cuestiones muy concretas, por ejemplo, que podría abordar el gobierno. Lo primero, el asfaltado de esa vía es una cuestión inmediata.
Y ahora con visión a futuro, si tenemos esos 3 grandes proyectos, tenemos Las Bambas, tenemos Jadba y tenemos Antapacay, y se tiene en cartera más de 12.000 millones de dólares en Apurímac, solo en Apurímac, y en el Cusco también, ¿por qué no de una vez por todas tomamos la decisión política de hacer el desarrollo ferroviario? Que alguien podría decir, estás favoreciendo a las empresas. No, con ese desarrollo ferroviario podemos desarrollar la propia economía de Apurímac. El solo hecho desde el transporte de personas, el tema del turismo, que podríamos integrarlo tranquilamente, porque te habrás dado cuenta que el corredor minero, si bien es cierto, está en las provincias altas, pero está muy cerca del Cusco. Y podríamos integrar ese ferrocarril, y esa es la lógica del desarrollo. Ahora, hay compromisos pendientes de parte de las empresas mineras, hay compromisos pendientes de parte del Estado, hay unas indemnizaciones que se tiene que pagar a las comunidades por uso de vía, que tanto Vizcarra, Sagasti, Castillo, el hombre que fue al corredor minero ofreciendo la nacionalización, ese es el tema, pues ha jugado con las expectativas de la gente, pero Castillo, inclusive el gobierno actual se entiende por todos los problemas que hay, pero no están atendiendo la indemnización por el uso de vía. Entonces, solucionemos esos pequeños problemas que a la larga es un caldo de cultivo para una mayor confrontación. Y por eso te hacía el gráfico para que se pueda ver el tema de la costa. Ahora hemos agarrado el corredor minero y si vamos a Madre de Dios vamos a encontrar el problema de la Pampa con la minería ilegal, donde inclusive trata de personas, hay prostitución, tierra de nadie. Estamos en el viejo oeste. Entonces, Richard, eso no ¿por qué no se aborda con responsabilidad? Un gobierno de transición como es este. No, pero hay que tomar decisiones, acciones tampoco, ahora, porque tengo un periodo corto. Usted ha hablado en persona con Dina Boluarte. ¿Cómo ve Dina Boluarte esta situación? Sí, es muy importante hacer esa precisión porque también se teje un montón de versiones. Creo que más allá de participar activamente en el Twitter y como ciudadanos participar en un medio de comunicación, ante la gentil invitación, yo lo digo gentil porque es muy importante que la autoridad escuche a otras personas. Yo asistí y le pude expresar mi punto de vista y también algunas propuestas alternativas para la gestión del conflicto, sobre todo entendiendo cuál es la problemática subyacente que existe. Ahora, uno les puede presentar una propuesta, al final el gobierno, el premier toman la decisión y es lo que estamos viendo, y que evidentemente ahí no está funcionando la estrategia, seamos objetivos, acá no se ha solucionado el problema. ¿Quiere dialogar? O sea, él, cuando uno lo ve en los medios, él menciona que ha estado durante una gestión que ha estado propiciando el diálogo, pero hay que ser muy prudente con los mensajes triunfalistas, mensajes de confrontación. Es como en un ambiente encrispado donde tengamos diferencias, viene alguien y en vez de amainar la responsabilidad que podamos tener, echas combustible al fuego, vamos a terminar en confrontación. Yo exhorto a la prudencia en los mensajes porque ellos son autoridades y de la misma manera en el Congreso. Pero ya sabemos, la mayoría de congresistas no quiere irse y está jugando en contra de los intereses del país. En ese escenario lo que nos corresponde evidentemente es hacer presión ciudadana y de parte del Ejecutivo ellos sí tienen mecanismos constitucionales para que se dé el adelanto de elecciones. Han ampliado la legislatura, tienen una semana más. A ver, vamos a ver si se ponen de acuerdo y por fin definen el adelanto de elecciones, porque esto sería una especie de válvula de escape para que nos ayude a salir de este terrible entrampamiento en el que está sumido. Ojo, eso no significa borrón ni cuenta nueva, que quede bien claro, acá hay responsabilidad penal por todas las víctimas y también hay responsabilidad política que se tiene que asumir frente a esta circunstancia, porque ojo, hemos tenido también muy perversos, ¿no? Sectores supuestamente defensores de derechos humanos que levantan las banderas cuando es un sector el que es afectado, pero cuando es el otro no dicen absolutamente nada. Parece que estuviéramos entre barras bravas, ¿no? La ley para todos, para todos. No, y los derechos humanos son principios. Cualquier hombre de izquierda, de derecha, creo que va a coincidir abiertamente que hay principios elementales de convivencia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la democracia. O sea, no podríamos nosotros avalar cualquier intromisión que no fuera democrática. Por eso también mi posición crítica con lo que expresa el presidente López Obrador en México y el presidente Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Porque es totalmente distorsionada. No, pero es una distorsión de la realidad. Sí, por a mí me gustaría que pongan ese énfasis con lo que sucede en Nicaragua, ¿no? Que lo que sucede en Cuba, o sea, que seamos objetivos y responsables y con eso no estamos avalando o estamos defendiendo las responsabilidades que pueda tener el gobierno. Pan y al vino vino. Exactamente. Richard, ya nos ganó el tiempo, le agradezco mucho, como siempre, la claridad con la que usted enfoca estos temas.
Ese es el tipo de políticos que necesitamos, que sepan diferenciar la paja del trigo. Nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. No es, todos los de la izquierda no son buenos y los de derecha son malos, ni viceversa, ¿no es cierto? Todos tenemos que ayudar a que el país salga adelante, y el programa, este programa, lo que intenta es encontrar, ser una tribuna justamente para ese encuentro. Así Es que que le es muy agradezco importante que entendamos que todos y todas somos peruanos y tenemos que buscar el gran objetivo, que es la paz social. En este momento de dolor, después de haber visto esas imágenes de policías asesinados por la demencia de narcoterroristas, gente que son mercenarios del narcotráfico, que nos llame la atención, después de haber visto toda la conflictividad, para entender que el gran objetivo que tenemos que trabajar todos juntos es la paz social. Creo que esa es la gran tarea y contribuyamos a eso, más allá de nuestras profundas diferencias, pero al final todos y todas somos peruanos. De acuerdo. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias por su presencia.